virtual a investigación clínica como América Latina. Me llamo Daisha Kristen, de Cancer Research and Biostatistics, un miembro fundador y integral de la iniciativa en Latinoamérica de SWOG. Voy a moderar este panel con Javier Retamales, del Grupo Oncológico Colaborativo Chileno de Investigación. Tengo algunas notas técnicas para compartir con ustedes antes de iniciar la conferencia oficialmente. Si están llamando desde un celular sin aplicación Zoom, solo van a tener el audio, no van a tener el video. Les recomendamos que utilicen un computador o la aplicación Zoom desde su celular. Para cualquier pregunta para los panelistas, pueden escribirlo bajo el botón preguntas y respuestas. Solo van a ver sus preguntas, no las preguntas de los demás. Si tienen problemas de conectividad, pueden acercarse al servidor, conectarse directamente al internet o apagar y reunirse a la reunión. Habrá algunas presentaciones también en inglés. Si desean escuchar una interpretación del inglés al español, tienen que oprimir el botón interpretación abajo y seleccionar la opción en español. Una pequeña descargo de responsabilidad para la interpretación. Estamos grabando y la intención de los servicios de interpretación es para promover una mejor comprensión de la conferencia, pero no reemplazan al original. Ninguna persona o entidad asumirá responsabilidades por errores, omisiones o ambigüedades en la interpretación proporcionada durante esta conferencia. Bueno, ahora voy a pasar la pantalla a la doctora Bettina Müller, del Instituto Nacional de Cáncer en Chile y la coordinadora nacional del SWOG en Chile. Bueno, muchas gracias, Dacia. Y quiero realmente darles la bienvenida en nombre del equipo organizador aquí en Chile, a todos los que finalmente pudieron estar con nosotros. Este simposio costó un poco armarlo, ¿no es cierto? Los que estuvieron inscritos hace un año atrás, ¿no es cierto? Tuvieron que esperar un año para ver esto, pero finalmente lo pudimos hacer ahora sí en modalidad virtual por el tema del coronavirus. Quiero contarles nomás dos cositas acerca de quienes nos acompañan hoy día, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un número grande de inscritos, 248 inscritos hasta este momento, en realidad de distintas partes de Latinoamérica y también de distintas partes de Chile, lo cual es la ventaja de hacerlo en forma virtual. Así que bienvenidos a todos los que ya están conectados. Y como ven, la gran mayoría son médicos o profesionales de la salud no médicos, pero también tenemos algunos participantes de distintas áreas, desde bioquímicos, biólogos, bioestadísticos, también data managers, bioinformáticos. Así que vamos a tener una discusión, espero, muy provechosa con la incorporación de todas estas distintas visiones. Y por otro lado, también quiero realmente dar las gracias especialmente a la Fundación Hope, que está apoyando esto desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, con todas las personas de SWOG que nos están acompañando, y también a las instituciones que nos patrocinan aquí en Chile, que es el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Mastología, la Sociedad Chilena de Oncología Médica, la Sociedad de Cancerología y también el Instituto Nacional del Cáncer. Bueno, con eso paso la palabra al doctor Alejandro Moar para que nos dé también una bienvenida. Gracias y un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes. Ha sido un enorme esfuerzo que se ha realizado desde hace ya algún tiempo para poder hacer esta reunión.
Yo antes que dar pie a estas presentaciones y a este programa, quisiera señalar 3 o 4 puntos importantes en lo que ha sido la evolución. Primero, el esfuerzo incansable de nuestros colegas chilenos, ya que en 3 ocasiones, y lo logramos finalmente, estar juntos, aunque sea en estas condiciones virtuales, de la sesión del día que tomará toda esta semana en trabajarlo. El segundo punto es el hecho de, pues ya lo mencionó la doctora Müller, es el incondicional apoyo que tenemos por parte de SWOG, por parte de la Fundación Hope, de, por supuesto, CRAB, quien el doctor Crowley ha sido también un incansable luchador para que podamos estar el día de hoy con ustedes. Y finalmente, aprovechando este espacio y los días pasados que vivió pues, literalmente todo el planeta en relación al proceso de elección de los Estados Unidos, pues simplemente felicitar a todos los estadounidenses. Estados Unidos obviamente es uno de los pilares de América y estamos muy contentos de que el diálogo, la pacificación y finalmente pudo concluir exitosamente el proceso de elecciones dentro de los Estados Unidos. De manera que felicitamos a todos los colegas de Estados Unidos por este magnífico proceso que pudimos ver todos a través de la televisión a nivel mundial. Y finalmente, pues, ¿cuál es el objetivo de esta reunión y cuál es el interés de estar aquí con ustedes? Pues es nuevamente, después de varias reuniones que hemos tenido en la Ciudad de México, en Bogotá y ahora en Santiago de Chile, hacer una reflexión, un análisis, ver dónde estamos parados, qué más podemos hacer, cómo lo podemos hacer juntos, porque yo estoy convencido de que ahora, con este ya largo esfuerzo del SWOG en América Latina, es el momento de que podemos conjuntar estos esfuerzos y iniciar una segunda etapa con nuestra participación activa en protocolos convocados por el SWOG, pero también en protocolos propuestos por América Latina. Y eso es parte, creo que, del programa que vamos a escuchar el día de hoy. Aparte de las magníficas presentaciones en el programa, es una visión integral de lo que es el cáncer en América Latina, el cáncer en Estados Unidos, las diferentes oportunidades de investigación y luego las sesiones específicas de qué proyecto podemos nosotros enfatizar y, como lo señaló el doctor Crowley, elegir a un campeón de este proyecto para así que América Latina y este grupo de países que hoy estamos siendo parte de esta iniciativa podamos proponer al seno del SWOG algún proyecto original propio de la patología que nosotros vemos, que finalmente ese es también uno de los objetivos de estos 5 días donde compartiremos las inquietudes y los intereses de cada uno de nosotros. Entonces, nuevamente quiero agradecerles a todos su presencia, a todos los que nos acompañan de América Latina. Pues es una oportunidad para todos. Nosotros vamos a abrir ahora, inclusive creo que pese a las limitaciones del COVID, nos dio un mucho mejor menú para que todos ustedes escuchen, aprendan, participen en lo que es la iniciativa de América Latina del SWOG y ojalá podamos seguir colaborando como hasta ahora lo hemos hecho, fortaleciendo la investigación clínica en oncología en toda América Latina. Entonces, gracias nuevamente y con ello, pues creo que podemos empezar con la primera presentación y un abrazo a todos desde aquí de la Ciudad de México. Gracias nuevamente. Para la apertura de este simposio contamos con la doctora María Constanza Camargo. Ella es epidemióloga del cáncer, originaria de Colombia e investigadora en pista a la titularidad del programa Earl-Steadman en la División de Epidemiología y Genética del Cáncer de la NCI. El programa de investigación de la doctora Camargo se centra en la infección por Helicobacter pylori, lesiones gástricas, premalignas y cáncer gástrico. Además, ella realiza estudios de carcinoma de células escamosas de esófago con énfasis en el potencial papel etiológico de las infecciones.
En ambas líneas de investigación, su programa combina estudios sobre cáncer y causalidad, con proyectos que pueden tener una aplicación transnacional para detectar el cáncer, la prevención y su tratamiento. Damos la bienvenida a la doctora María Constanza Camargo. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para todos. Un placer estar con ustedes en esta mañana o en esta tarde, depende de donde se encuentren. Voy a hacer la presentación sobre la carga de cáncer en Latinoamérica. Adicional al tema, me expandí un poquito para comentar sobre los programas nacionales en los países latinoamericanos y un poquito sobre estadísticas de investigación. A manera de introducción, Latinoamérica y el Caribe incluye 20 países, 14 dependencias, aproximadamente 655 millones de personas, es la estimación para el 2020, una población muy heterogénea, dada su historia de migración. El 80% de la población latinoamericana vive en zonas urbanas y el Producto Interno Bruto combinado de la región es aproximadamente 5.6 trillones de dólares, que es aproximadamente 25% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Como lo muestra la pirámide demográfica, Latinoamérica es una región joven, la mediana de edad es de 31 años. No tengo acceso a la presentación desde aquí, pero sigue la siguiente, por favor, para la pirámide. Gracias. Como lo ven ustedes aquí en la pirámide, entonces es una población joven. La expectativa de vida en la región es mayor a la expectativa global. La expectativa de vida en mujeres es de 79 años y de hombres es 73 años. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos el mapa de incidencia de cáncer en el mundo de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2018. Como lo ven ustedes, la incidencia de cáncer en la región latinoamericana es intermedia si la comparamos con otros países. Las tasas son de mayores de 100 por cada 100,000 habitantes. De acuerdo a las proyecciones para el año 2030, vamos a ver un incremento sustancial de cáncer en la región, 35% de incremento en países de Sudamérica y 42% para Centroamérica y México. Siguiente. Para el año 2018 se estimó casos nuevos, aproximadamente 1.4 millones. Las siguientes, por favor. Creo que siguen en el mapa. Exacto, gracias. Se diagnosticaron aproximadamente 680,000 casos en hombres y 730,000 en mujeres. Los principales tipos de cáncer en hombres en la región son próstata, colon y rectum, pulmón y estómago. Y en mujeres vemos que cáncer de seno, cáncer colorectal, cáncer de cervix y cáncer de tiroides son los principales. Siguiente, gracias. En esta siguiente diapositiva tengo una combinación de datos de mortalidad e incidencia, mortalidad en las barras azules, incidencia en las tasas en azul y mortalidad en rojo. Como ven ustedes, para mortalidad, cáncer en general es la segunda causa de muerte en la región. Estos son datos para el 2018, edades 25 a 80 años. Y como ven ustedes, la mortalidad, los cánceres los más fatales son cáncer de seno, próstata, colon y rectum, cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino y cáncer de estómago. Siguiente, por favor. En esta tabla estoy resumiendo los principales tipos de cáncer para algunos de los países latinoamericanos. Como ven ustedes, los países que afectan a la región latinoamericana son una mezcla de los tipos de cáncer que afectan a poblaciones desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y algunos de los países europeos. Y tenemos una combinación de cánceres asociados a infecciones, particularmente estómago y cáncer de cervix. Siguiente, gracias. En estos dos mapas es una representación de las cargas atribuibles a exceso de peso e infecciones, exceso de peso a la izquierda, como ven ustedes, particularmente en Chile, Uruguay, Argentina, México. Vemos que el porcentaje es mayor para cánceres asociados a exceso de peso y obesidad, mientras que cánceres asociados a infecciones se centran principalmente en Bolivia, Perú, Venezuela y algunos de los países de América Central, particularmente Guatemala, El Salvador
y Nicaragua, y esta proporción puede ser mayor del 30%. Siguiente. Uno de los grupos más vulnerables que tenemos en Latinoamérica son los grupos indígenas. Se estima que hay aproximadamente 60 millones de personas indígenas en la región que pertenecen a más de 400 grupos diferentes. Los cánceres que más los afectan son los que están de cierta manera asociados a infecciones, el cáncer de cervix, el cáncer de hígado y el cáncer de estómago. Estas poblaciones indígenas se encuentran bastante expuestas a bastantes carcinógenos ambientales. Siguiente. Los datos epidemiológicos de cáncer en la región vienen principalmente de registros de mortalidad y de un limitado número de registros poblacionales de incidencia. Este mapa está tomado del artículo de la doctora Piñeiros, que muestra que en este momento tenemos solo hay 2 registros con cobertura nacional, el registro de Costa Rica y el de Uruguay. Tenemos algunas otras áreas con registros buenos, pero siguen siendo regionales, en un esfuerzo para tratar de expandir los registros poblacionales en la región. La Organización Mundial de la Salud estableció un centro en Argentina desde el 2013 y la idea es que este centro va a ser facilitador para la expansión de nuevos registros de incidencia en la región. Siguiente. Pasando a las estrategias de prevención y control de cáncer en los países latinoamericanos, esta es una tabla resumen tomada del artículo de Forman y Sierra, que muestra que en general los países latinoamericanos tienen algún tipo de programas de control de cáncer. Esto se ha dado a partir más o menos del año 2000, sin embargo, la implementación de estos programas ha sido parcial y algunos de ellos incluyen de manera diferencial los principales factores de riesgo para cáncer: tabaco, alcohol, obesidad, actividad física y dietas inapropiadas. Siguiente. Pasando a uno de los principales factores de riesgo para cáncer, tabaco. En la región vemos que tenemos aproximadamente 70 millones de personas que fuman. La siguiente, por favor, gracias. Y estos 70 millones de fumadores en la región conllevan a un costo de aproximadamente 34 billones de dólares al año en costos directos de salud. En esta figura tengo una representación de la prevalencia de tabaquismo para los años 2000, 2010 y la proyección a 2025. En el gradiente azul tenemos los estimados para adultos y para jóvenes están en verdes. Como ven ustedes, la prevalencia de tabaquismo ha declinado en el tiempo y se espera que siga declinando. Hay varios esfuerzos para controlar tabaquismo en la región. Sin embargo, aproximadamente un 50% de los países latinoamericanos tienen prevalencia de tabaquismo mayor del 25%, que es lo que muestra la línea en rojo. Siguiente, por favor. En términos de alcohol, otro factor importante de riesgo. Siguiente, gracias. Tenemos en esta diapositiva la prevalencia de alcohol para consumo en los últimos 12 meses o consumo excesivo. Siguiente, por favor. No sé si es que mi señal está un poco atrás. Next slide, please. Gracias. Gracias. Entonces, esta es prevalencia de alcohol. Por favor, enfocarse en las barras rojas que muestran prevalencia de alcohol en hombres y mujeres de acuerdo a esta publicación de la Organización Panamericana para el año 2020. Como ven ustedes, la prevalencia de alcohol, los mayores que afecta principalmente Latinoamérica, los mayores afectados son Uruguay, Chile y Argentina, con prevalencias por encima del 40%. Y lo que vemos de manera notable es que la prevalencia de mujeres es incluso mayor a la de los hombres. En términos de tendencias en el tiempo, este mismo reporte muestra comparación de consumo para el año 2010 versus el 2016. Y como ven ustedes, hay un incremento, no de mucha magnitud, pero sí un incremento significativo en el consumo de alcohol en la comparación de estos 2 años. Siguiente, por favor. Una de las principales exposiciones que afecta no solo a la región latinoamericana, sino al mundo, es el exceso de peso y obesidad.
En estas figuras tengo representación de la prevalencia para el año 80 versus el 2014. El año 80 son las barras cafés, el año 2014 son las barras naranjas. Como ven ustedes, tenemos en la tabla el Caribe en la parte superior, Mesoamérica en la parte intermedia y Suramérica, hombres y mujeres. Y como ven ustedes, hay un incremento sustancial en obesidad. Los países con mayor grado de obesidad son México con 37.5%, Panamá, Paraguay, Venezuela y Chile. Como saben ustedes, obesidad se asocia a más de 10 tipos diferentes de cáncer, por lo cual esto es una gran preocupación y se cree que los nuevos casos que se están viendo de cáncer en personas jóvenes de cierta manera se asocian a obesidad. Siguiente. Una variable muy relacionada a exceso de peso es la inactividad física. Esta es una figura tomada de un artículo publicado en el 2018 que muestra prevalencia de actividad física insuficiente para el año 2016, definida como menos de 150 minutos de ejercicio de moderado o intenso o 75 minutos de ejercicio vigoroso a la semana. Como ven ustedes, la prevalencia en hombres es de 34% la inactividad y en mujeres es mucho mayor, 44%. Y como ven ustedes, hay algunos países como Brasil que tiene aproximadamente más del 50%. Siguiente, por favor. Relevante a cáncer de estómago es el consumo de sal. En esta figura se muestran las medias estandarizadas de consumo de sal, comparación para el año 90 y el 2010. 90 es la línea sólida, 2010 es la línea punteada. Como ven ustedes, todos los países en el mundo tienen un consumo de sal mayor del recomendado por sociedades clínicas. Los países de mayor consumo son los países del centro de Asia, particularmente también los países de alto ingreso en Asia, Japón, Corea principalmente, y esto coincide con la alta incidencia que ellos tienen de cáncer de estómago. En Latinoamérica tenemos un consumo, como ven, intermedio en comparación de otros países del mundo, pero sigue siendo un consumo muy alto que no ha cambiado en los últimos 20 años. Siguiente, por favor. Relevante a cáncer de pulmón, tenemos consumo de carne que es alto en la región y se cree que va a seguir incrementando. Siguiente, por favor. Para cáncer colorectal tenemos, tenemos pruebas de tamización adecuadas, tenemos sangre oculta, tenemos colonoscopia, pero vemos que solo aproximadamente un 50% de los países latinoamericanos tiene tamización de cáncer de colon dentro de sus guías de manejo y de control de cáncer. Desafortunadamente, estos programas son oportunistas y la cobertura es menor de la deseable. Siguiente, por favor. En términos de cáncer de cervix, tenemos esta figura de un artículo recientemente publicado en JAMA. Siguiente, gracias. Que muestra la prevalencia de atención a un programa de tamización de cáncer de cervix en mujeres de 30 a 49 años, combinando diferentes encuestas entre el 2005 y el 2017. Como ven ustedes, hay una variable prevalencia en la región con cifras tan bajas como 12% en Haití, 23% en Guyana, en Bolivia 47%. Siguiente, por favor. Esto se correlaciona con los datos de la Organización Panamericana de la Salud con relación a cobertura de tamización de cáncer de cervix, donde se muestra que únicamente Brasil excede la meta de cobertura por encima del 70%. Siguiente. Para cáncer de cervix, afortunadamente contamos con una vacuna muy efectiva que permite hacer prevención primaria. Esta es una representación de cómo la vacuna se fue adoptando de manera gradual en los siguientes 15 años en los países latinoamericanos. Comenzamos en el 2006 con Puerto Rico adoptando vacunación en niñas, hasta los países más recientes. En el 2020 Costa Rica y El Salvador han adoptado vacunación. En este momento tal vez Venezuela y Nicaragua son los únicos países que no tienen programas de vacunación como parte de sus programas de salud en cáncer. El número de dosis aplicadas entre el 2015 y el 2018, de acuerdo a estimados de la Organización Mundial de la Salud, son aproximadamente 69 millones. Estamos todavía por debajo de lo esperado, pero vamos en un buen camino en el sentido de que todos los países ya tienen esto dentro de la vacunación dentro de sus programas de salud. Siguiente, por favor. Cambiando un poquito,
el tema. Esta es una representación del número de radiólogos y oncólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en los países latinoamericanos. Como ven ustedes, desafortunadamente tenemos una falta de personal médico especializado en oncología para la atención de la creciente demanda de cáncer. En la parte de abajo tengo números absolutos de acuerdo a la encuesta global de fuerza en oncología que se publicó en el 2018, números absolutos de oncólogos clínicos. Como ven ustedes, en Brasil es el país de mayor número de oncólogos, 2.577, pero sigue siendo insuficiente. Como ven ustedes, las tasas son muy bajas. Siguiente, por favor. Como vemos entonces, cáncer es un desafío creciente en las Américas por múltiples razones. En primera instancia, porque las expectativas de vida siguen incrementando en la población en la región. Hay una transición demográfica, particularmente hacia factores de riesgo asociados a cáncer. Hay un 50% de la población de la región que no tiene acceso o tiene un acceso muy limitado a servicios de salud. Falta un énfasis en medicina preventiva en la región. Hay una falta de recursos humanos capacitados en oncología que permita atender la demanda. Hay varias inequidades en términos económicos, físicos y culturales, particularmente para poblaciones indígenas en términos de acceso a tamizaciones para cáncer. La mayoría de los pacientes, desafortunadamente, se siguen llegando a las clínicas en estados muy avanzados de enfermedad, con una sobrevida bastante baja, por consiguiente. En términos de recursos, obviamente son limitados. Sabemos que muchos de los medicamentos oncológicos son bastante costosos y en esto, pues, además de la limitación del costo, tenemos limitación en el número de medicamentos que llegan a la región. De acuerdo a datos del Global Cancer Institute, entre el 2009 y 2013, mientras para el mundo entero había una disponibilidad de 37 agentes nuevos oncológicos, a México llegaron 17 y a Brasil llegaron 10. Y una cuestión importante es la falta de investigación en términos clínicos y epidemiológicos para documentar y para ayudar en este desafío. Siguiente, por favor. ¿Cómo enfrentar estas limitaciones? En primera instancia, y tal vez lo más importante, es este esfuerzo organizado, multidisciplinario, intersectorial, interregional, como vemos ahora, este compartir conocimiento entre países, entre regiones que nos permitan tomar las buenas experiencias e instaurarlas en otros países. Se necesita una inversión más sostenida en términos de salud pública. Educación es y entrenamiento de profesional oncológico es una gran necesidad. Tenemos que enfatizar en salud de prevención, en promoción de estilos saludables. Se estima que 40% de la carga de cáncer en Latinoamérica podría ser reducida si modificamos los factores de estilo de vida. Tenemos que fortalecer los grupos de pacientes, sobrevivientes de pacientes y ser más novedosos en términos de tecnología y social. La PAHO está haciendo un trabajo muy importante tratando de fortalecer los sistemas de salud de la región. En este sentido, la comunidad internacional no es indiferente. Como ustedes lo recordarán, en el 2017, The Economist hizo una publicación mostrando las áreas sobre las cuales hay que trabajar. Hubo 2 reuniones de seguimiento posterior a esto. Más recientemente, siguiente, ya voy 3 adelantada. Siguiente. En unos esfuerzos mayores, más reciente es el de la iniciativa de control de cáncer integrado, que está haciendo un estudio. La siguiente, por favor. Un estudio a los sistemas de salud, específicamente de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Los documentos para Argentina ya están publicados y esperamos que esto sea un ejemplo para otros países en la región. Siguiente, quiero llamar la atención de este nuevo documento que publicó un artículo de posición que publicó la Sociedad de Oncología Clínica de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo recomendaciones para los gobiernos y para los sistemas de salud de cómo tomar medidas post pandemia. Siguiente, por favor. Cambiando el tema un poquito a la parte de publicación. Entonces, publicación en general, Latinoamérica sigue contribuyendo muy poco. Siguiente, gracias. A la literatura internacional, aproximadamente un 5%, y esto se debe a la falta de investigadores dedicados exclusivamente a investigación. En Argentina es el país que más tiene investigadores por cada 1.000 personas en fuerza laboral. Es 3 por cada 1.000. Como ven ustedes, los números son mayores en otras regiones.
Siguiente, de acuerdo al reporte de la UNESCO del 2015, Chile es el país que mayor número de publicaciones tiene en la región, con 350 para el año 2014, seguido de Uruguay, Argentina y Brasil. Y para finalizar, la siguiente, el número de publicaciones no necesariamente se correlaciona con el número de citas. Los países que más citas tienen son Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú. Vemos que hay colaboraciones internacionales y enfocan su atención en la parte de abajo, colaboraciones internacionales particularmente con Estados Unidos, pero Brasil, Argentina siguen liderando afortunadamente la región. Como ven ustedes, pues hay todavía mucho por hacer, se ha hecho mucho, pero sigue siendo un problema muy relevante cáncer en Latinoamérica y como lo mencioné, los números van a aumentar. Siguiente, por favor, solo como a manera de motivación, los voy a dejar con la frase de Henry Ford, que es, reunirnos es un comienzo, mantenernos juntos es progreso y trabajar juntos nos puede llevar al éxito. Entonces, pues el llamado es a seguir trabajando juntos, a seguir estableciendo colaboraciones que nos permitan progresar en términos de control y prevención de cáncer en las Américas. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. No sé si me ven ahora. A ver. Sí te vemos. Ok, gracias. Sí, te vemos. Muy bien, gracias. Ok. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación de la doctora Elena Martínez. La doctora Martínez tiene una maestría en salud pública y un doctorado en epidemiología. Profesora en el Departamento de Medicina Familiar y de Salud Pública en la Universidad de California en San Diego. Se especializa en las disparidades en cáncer. Tiene amplia experiencia liderando y coordinando proyectos nacionales e internacionales de investigación. Su trabajo actual tiene enfoque en cáncer de mama, cáncer colorectal y cáncer gastrointestinal. Muchas gracias. Muy buenos días o tardes a todos. ¿Pueden ver mi pantalla y me pueden oír? Sí. Sí. Muy bien. Es un placer estar con ustedes virtualmente. Espero podamos realizar este evento en persona muy pronto. Esta presentación se enfocará en datos epidemiológicos que nos darán una idea del cargo del problema de cáncer en los Estados Unidos, en los hispanos. Presentaré datos de incidencia y mortalidad, supervivencia y también datos comparando hispanos nacidos y no nacidos en los Estados Unidos. Unos datos muy interesantes. También hablaré un poco de datos publicados más recientemente en los cuales empezamos a aprender de las diferencias dentro del grupo hispano, comparando los diferentes subgrupos, ya que somos un grupo muy diverso. Y finalmente hablaré un poco de cáncer en americanos nativos aquí en los Estados Unidos. Bueno, empecemos con esta gráfica. Veamos aquí datos de la prevalencia de cáncer y mortalidad en hispanos en los Estados Unidos, en hombres en la pantalla arriba y mujeres abajo. Los cánceres más comunes como próstata, colorectal, pulmón y mama también son los más comunes en otras poblaciones raciales como los anglosajones. Pero también podemos ver que en hispanos empezamos a ver cánceres como el de hígado, estómago cervicoterino y riñón, los cuales son menos comunes en los anglosajones. Voy a hablar de esto en otra diapositiva. En esta gráfica vemos las tendencias en tasas de incidencia de cáncer durante la época de 1992 a 2015. En hombres se puede apreciar el disminuyo en cáncer de próstata y también podemos ver el aumento en las tasas de cáncer de hígado. En mujeres, cáncer de mama sigue siendo más o menos igual en términos de tendencia.
Pero podemos ver que el cáncer uterino está aumentando aquí en las hispanas de Estados Unidos. Y aquí tenemos el panorama de tasas de mortalidad. En hombres vemos el disminuyo en cáncer de pulmón y de próstata, pero también podemos apreciar el aumento en cáncer de hígado. En mujeres vemos el disminuyo en cáncer de mama y un poco en cáncer colorectal. Igual que en los hombres podemos ver el aumento en cáncer de hígado en mujeres. Y voy a hablar un poquito de esto también un poquito después. Aún siendo así, en esta figura podemos ver que las tasas de incidencia y mortalidad son más bajas en mujeres y en hombres hispanos que en personas anglosajonas. Aunque quizás se puede apreciar diferencias menores en 2015 comparadas a años antes, como en 1992, entre hispanos y anglosajones. O sea que las diferencias eran más amplias antes y ahora más recientes se ven estas diferencias disminuyen. Otro índice estadístico que se puede evaluar es la supervivencia de cáncer, examinando diferencias entre pacientes hispanos y los anglosajones. Para la mayoría de los cánceres, podemos ver aquí que la supervivencia es más alta en los pacientes anglosajones que en los hispanos, con la excepción de cáncer vesicular biliar en hombres y mujeres, y cánceres de hígado, pulmón y cervicouterino en mujeres. En estos casos vemos esta supervivencia más baja en los hispanos. Ahora pasemos al tema de diferencias dentro del grupo hispano. Creo que podemos aprender muchísimo de estos datos y me alegro que muchos se han publicado recientemente. Sabemos muy bien que nuestro grupo étnico en los Estados Unidos es muy diverso, representando diferentes países. Es más, la elección política de la semana pasada subrayó las diferencias. No, los cubanos no piensan igual que otros hispanos, ¿verdad? Esto lo aprendimos muy bien. Así es que tenemos que seguir apreciando esta diversidad. Y no debe ser sorprendente ver estas diferencias. Pero estas no se han apreciado hasta más reciente con la llegada de más datos. En esta figura vemos las tasas de muerte por el cáncer en hispanos de descendencia mexicana, puertorriqueña, los cubanos, y para comparación también tenemos aquí a los anglosajones en el color naranja. Veamos, para cáncer de mama la tasa más baja se ve en las mexicanas y más alta en las mujeres cubanas, no muy lejos a la tasa de los anglosajones. Para cáncer colorectal, las diferencias son muy leves y no muy diferentes a los anglosajones. El cáncer de pulmón, aquí vemos algo diferente, diferencias más pronunciadas dentro de los grupos hispanos, pero mucho más bajas que las de los anglosajones. Y finalmente, para próstata, no existen diferencias mayores. Ahora, veamos otro grupo de cánceres, los que tienen una causa infecciosa y los cuales tienen un cargo más altos en los hispanos que en los anglosajones. Empecemos con cáncer de hígado. La carga más alta es en los mexicanos y puertorriqueños. Para cáncer de estómago también vemos algo similar. Y para cáncer cervicuterino, las tasas más altas se encuentran en las mujeres puertorriqueñas. Ahora, quiero pasar a un tema que se está intensificando en los Estados Unidos. Se trata del cáncer colorectal en personas jóvenes, aquellas bajo de 50 años de edad. Veamos aquí a la izquierda que las tasas de la incidencia de los Estados Unidos para este cáncer han estado disminuyendo durante 1 o 2 décadas en blancos, no hispanos, en afroamericanos, en asiáticos y también en los hispanos.
Pero cuando vemos estas tasas en personas menores de 50 años de edad, vemos lo contrario, un aumento en la incidencia. Y este aumento se aprecia en todos los grupos, inclusive en los anglosajones. La investigación de esta área ha aumentado muchísimo aquí en los Estados Unidos para entender el por qué y qué debemos de hacer. Mientras tanto, aunque no hay claridad, pero mientras tanto les informo que en los Estados Unidos se han hecho varias recomendaciones oficiales para cambiar la edad para iniciar el tamizaje y detección temprana para prevenir este cáncer. Originalmente era empezar a los 50 años, pero ahora se ha disminuido a los 45 años y mucho es debido a estos datos. Ahora, pasemos a revisar las tasas de mortalidad entre hispanos nacidos en los Estados Unidos y los no nacidos en este país. Aquí presento los datos para mujeres y también incluyo la población anglosajona en color verde. Para cáncer de hígado no se ve mucha diferencia entre los grupos hispanos. Se ve un poquito más para cáncer de estómago, aunque lo contrario que en el hígado, o sea que la mortalidad es más alta en individuos nacidos fuera de los Estados Unidos que en los nacidos aquí. Se ve algo similar, pero más leve para cáncer cervicuterino. Pero miren la diferencia para cáncer de mama. Mucho más altas tasas para mujeres nacidas en los Estados Unidos que en las nacidas fuera del país. Veamos ahora los datos para los hombres, para estas diferencias. ¿Se acuerdan que mencioné en la diapositiva anterior que para cáncer de hígado no veíamos mucha diferencia entre mujeres nacidas y no nacidas en los Estados Unidos? Bueno, pues miren aquí que para los hombres la diferencia es enorme y más alta en los nacidos en los Estados Unidos. Para cáncer de estómago vemos lo contrario. Y para cáncer de riñón las tasas son más altas en hombres nacidos en los Estados Unidos. Y también vemos lo mismo para cáncer colorectal. Así es que aquí podemos apreciar estas diferencias entre los dos grupos de hispanos y que varían bastante debido a dados los diferentes cánceres. Y los datos se siguen publicando. Este manuscrito apareció el año pasado, publicado por unos colegas. Y si estaban preguntándose dónde están los datos para los centro y sudamericanos, pues aquí los ven. Aunque el número de casos para algunos cánceres, como es el estómago, cáncer de estómago y páncreas, a veces es muy bajo y no aparece para ciertos grupos hispanos, como podemos ver aquí. Vemos aquí los centroamericanos y sudamericanos tienen tasas de mortalidad más bajas que otros grupos para cáncer del pulmón, colorectal y quizás para cáncer de próstata. Para cáncer de hígado quedan más o menos igual. Así es que no vemos altas ni bajas tasas para cáncer de hígado. Y aquí tenemos los datos para las mujeres. Podemos ver que en las pacientes de Centro y Sudamérica tienen tasas más bajas para cáncer de pulmón y colorectal. Cáncer de mama, una vez más, es casi igual a los otros grupos. Claro, se puede decir que el combinar a los centro y sudamericanos no es apropiado y quizás no lo es. Pero me temo que no hay suficiente número de casos para poder separarlos aún. Así es que tendremos que esperar a que tengamos más datos para entender estas diferencias mucho mejor. Finalmente, quiero mencionar los cambios que hemos visto en los recientes 15 años en el aumento de tasas de incidencia de cáncer de hígado en los Estados Unidos. Aquí les muestro estas tasas para hombres y para mujeres hispanos y anglosajones. Podemos apreciar que aunque el aumento se ve en los dos grupos, el cargo es mucho más alto para hombres y mujeres de descendencia hispana. La investigación en esta área también se ha intensificado muchísimo en los Estados Unidos.
Aquí les presento un resumen de los datos que les presenté para los hispanos, el cual no lo voy a repetir para ahorrar un poco de tiempo. Solo les diré que aún nos queda mucho para entender el cargo de cáncer en hispanos en Estados Unidos. Necesitamos más datos ya que somos un grupo bastante diverso, pero sí tenemos algo de claridad para ciertos cánceres. Por ejemplo, el cáncer de hígado es un problema sumamente importante en nuestra población y hay que seguir atacando este problema. Pasemos ahora a una breve presentación de cánceres nativos en los Estados Unidos. Es breve porque no hay muchos datos. Como los hispanos, también existe bastante diversidad en la población nativa en los Estados Unidos. Esta diversidad se explica mayormente dividiéndose en regiones como lo ven en este mapa. Las poblaciones se pueden dividir en 5 regiones en el área de los Estados Unidos principal, y también en Alaska. Así es que tenemos 6 grupos diferentes en total. Tomando en cuenta estas regiones, aquí podemos ver las diferencias en tasas de cáncer entre las regiones en mujeres y hombres. Generalmente, las tasas son más bajas en poblaciones en el suroeste, como Arizona, Nuevo México, etc. Mientras que en las poblaciones al norte y las de Alaska tienen tasas más altas. Quiero también que noten que en varios de los grupos nativos las tasas de mortalidad son más altas que las tasas en total en los Estados Unidos, que son aquí indicadas por el grupo color naranja. Así es que hay varios grupos de regiones de nativos que tienen tasas de mortalidad aún más altas que el total de los Estados Unidos. Y también el cáncer en nativos aquí en Estados Unidos es un área de investigación que se ha intensificado muchísimo porque no ha habido muchos fondos y muchos recursos dedicados a esta muy importante área. Y es más, vemos muchas disparidades aquí en este grupo. Veamos un ejemplo usando estos datos y esta división de regiones usando el cáncer gástrico. En mujeres, las tasas más altas existen en la población de Alaska y las más bajas en regiones al este del país. Igualmente, en los hombres, las tasas más altas se encuentran en Alaska, pero podemos ver que la población del suroeste también tiene tasas bastante altas. Quedan 5 minutos. Gracias. Y aunque quisiera poder presentar datos similares para poblaciones nativas en Latinoamérica, desafortunadamente no hay muchos datos epidemiológicos. La doctora Camargo ya dio un resumen breve de esta área. Así es que solo pedir que se colecten más datos para poder entender este problema o este cargo en estas comunidades. Y solo me queda hacer un resumen, un comentario y un resumen. Los comentarios y un resumen. Aquí lo ven. El cáncer es la causa de muerte número 1 en hispanos en los Estados Unidos. Aunque en los cánceres más comunes las tasas son más bajas en hispanos que en los anglosajones, vemos lo contrario para cánceres de causas infecciosas. Para varios cánceres, tasas en hispanos nacidos en los Estados Unidos son más altas que en los nacidos fuera del país. Existen pocos datos comparando directamente el cargo de cáncer en hispanos en los Estados Unidos y el país de origen de estos. Existen muchísimas oportunidades para entender el cargo de cáncer en nuestra población hispana tan diversa. Y finalmente, digo una vez más, como lo he hecho en otras presentaciones como estas, que las colaboraciones entre los Estados Unidos y países latinoamericanos pueden ayudar muchísimo a ambos países o a todos los países para atacar el problema de cáncer en nuestra comunidad. Y por eso les doy las gracias a SWOG por seguir apoyando este esfuerzo.
Muchas gracias por su atención y de antemano me disculpo con ustedes porque no voy a poder estar presente más tarde. Hoy y mañana tengo que participar en una reunión virtual que es parte de un consorcio organizado por el Instituto de Cancerología de los Estados Unidos. Agradecemos la participación de la doctora Martínez. Antes de ir con la última presentación del bloque, queremos recordar que está disponible el panel de preguntas y respuestas. Para los que son más tímidos, las preguntas no son públicas hasta que se respondan o se respondan en vivo, así que pueden subir todas las preguntas que quieran. Con respecto a la última presentación del bloque, contamos con la doctora Carolina Wisner, directora del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad de Tokio y candidata a PhD a doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, con numerosas publicaciones en cáncer cervicuterino, tamizaje, vacuna HPV, temas de salud pública, inequidades y registro. Damos la bienvenida a la doctora Carolina Wisner. Bueno, muy buenas tardes o días a todos. Un especial agradecimiento a todo el grupo de SWOG. Un saludo especial a la doctora Bettina, al doctor Alejandro, a todos los que me acompañan en esta primera sesión y a todos los participantes. Bueno, yo les voy entonces a hablar sobre los Institutos Nacionales de Cáncer en Latinoamérica y cómo desde la perspectiva de siendo directora pudiésemos fortalecer la investigación y generar sinergias regionales. Next, please. Entonces, como objetivo de esta presentación es describir el contexto de ciencia, tecnología e innovación para comparar las diferentes capacidades reales o potenciales de los Institutos Nacionales de Cáncer y frente a la generación del conocimiento. Next, please. Para eso, entonces, he dividido esta presentación en 4 partes. Voy a comentarles cuál ha sido el contexto general de esta discusión, particularmente en Colombia, que me ha generado, digamos, un marco para precisamente hacer una transformación a nivel local de nuestro instituto. Voy a contarles en ese contexto muy brevemente, cuál es la historia de la red de institutos de cáncer, cómo nos hemos conformado nuevamente. Voy como tercer lugar a presentarles 2 breves resultados de una encuesta que hicimos entre algunos de los miembros de esta red latinoamericana para finalizar con algunas conclusiones y retos hacia el futuro. Next, please. Bien, entonces debo decirles que en Colombia hace 2 años, por una iniciativa de la Vicepresidencia de la República, se constituyó un grupo de expertos con una larga trayectoria en ciencia, tecnología e innovación para que generasen recomendaciones al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología que se constituyó y se inauguró este año en el 2020, en el inicio de la pandemia, como un desafío para dar respuesta a estos retos y con un horizonte hacia el futuro 2030. En el marco de estas discusiones y encuentros académicos surgió una publicación desde los diferentes focos. Esta es la foto del foco de la salud y tuvimos la posibilidad precisamente de revisar estos 3 marcos de política e innovación que me parecieron muy útiles para nuestra propuesta que estamos trabajando desde países latinoamericanos. Entonces me voy a tomar, next please, la osadía de resumir en muy pocas diapositivas estos modelos de política en ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con los trabajos del doctor, siguiente por favor, del doctor Schott y Steinmüller, y que me sirvió a mí para hacer una ponencia y trabajar también este tema de los institutos públicos de investigación, cuyo énfasis obviamente lo hice para Colombia. Siguiente por favor, next. Entonces, de acuerdo con los autores Schott y Steinmüller, hay 3 modelos. El primero se constituyó en la década de los 50, que se titula La innovación para el crecimiento. El segundo se conformó en la década de los 80 y se denomina Sistemas Nacionales de Innovación. Y el último es el de la década de los 90, que se llama Innovación Transformativa. Digamos que no han tenido una secuencia consecutiva y lineal, pero están presentes de alguna manera en los imaginarios de los políticos y casi que el último compite un poco con los 2 anteriores. Next. Voy a hablar un poco de cada uno de ellos.
Siguiente, por favor. El primero, entonces, se titula La innovación para el crecimiento y de acuerdo con el doctor Steinmüller, se conformó particularmente después de la guerra, cuando todos los estados necesitaban responder a las necesidades de crecimiento económico y durante este periodo no había duda del rol fundamental que tiene el Estado, porque había que transformar las industrias artesanales a industrias de base científica para garantizar la productividad. En este escenario fueron grandes las inversiones del Estado, que fueron muy importantes en Europa y Estados Unidos, muy poco en Latinoamérica, y esta inversión de los grandes recursos se hicieron en estrategias y tecnologías militares, estrategias de comunicación y de transporte, y fueron muy importantes durante este periodo. Siguiente. Sin embargo, se hizo evidente para los países de medianos ingresos que era muy difícil hacer este catch-up de tecnologías si no existían condiciones locales que permitieran su verdadera apropiación. Hacia los años 80, entonces, viene toda la globalización del mercado y se hacía evidente que pues era necesario expandir la ventaja competitiva y favorecer las firmas domésticas. Entonces, en los 80 comienza a reducirse el gasto público y una baja fortalecimiento de los institutos públicos para abrir un espacio más grande al sector privado y generar todos los mecanismos de protección a las grandes inversiones y protección a la propiedad intelectual. En este modelo, entonces, se consolida el desarrollo no solo del Estado, se disminuye un poco la visión del Estado, hay un mayor desarrollo empresarial y se abre de una manera importante la investigación en las universidades, y esta es la consolidación del famoso modelo de la triple hélice universidad, empresa, Estado. El último modelo que comienza a generar importancia, next please, se denomina la innovación transformativa. Este pues ha causado una gran influencia en el contexto colombiano, ha sido asimilado por el Ministerio de Ciencia y entonces se plantea un poco las críticas a los modelos anteriores en términos, next please, siguiente. En el sentido de que es necesario hacer una medición de todo este impacto negativo que se ha tenido en el ambiente y sobre todo en los contextos de equidad, y se propone entonces hacer cambios en las prácticas, en las infraestructuras. Next, please. Estamos en el sistema de innovación transformativa. Y promover entonces una postura un poco para que haya una mayor gobernanza entre el Estado, el mercado, la sociedad civil y la ciencia. Dentro de este proyecto de innovación se da una importante énfasis en lo que es la colaboración interinstitucional y de trabajo en red. Creo que estamos un poco atrasados en las diapositivas. Pasamos 2, por favor. Next 2. Eso, gracias. Bien, paralelo a esta reflexión sobre los modelos de política en ciencia, tecnología e innovación, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, en la cual ahora Colombia también ya hace parte, pasamos de ser un país de un índice de desarrollo humano medio, bajo a alto. Entonces, también se hace énfasis como en la década de los 80s y los 90s los institutos públicos de innovación fueron limitando sus capacidades y cómo ahora, particularmente a partir del año 2000, se vuelve a cobrar vigencia histórica. Y en este libro de Public Research Institutions se hace el nuevo reconocimiento a cómo se debe de haber un nuevo escenario político internacional en donde los institutos públicos de investigación vuelvan a ser definidos como una estrategia del Estado. Estas publicaciones para mí han sido muy importantes porque siempre ha sido una preocupación permanente como investigadora y como participante del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, las grandes barreras que se encuentran para hacer investigación y cómo finalmente son situaciones estructurales que precisamente debemos empezar en transformar. La OCDE trae aquí algunos indicadores que ya la doctora Camargo mencionó algunos, es cuál es el porcentaje del Producto Interno, next please, que los gobiernos
invierten en investigación y desarrollo. Siguiente, por favor. Y pues vemos cómo países como Israel, el porcentaje es tan alto como 4.9 del GDP. Estados Unidos tiene un 2.8 y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE se encuentra Argentina, ya lo mencionó también Constanza, Chile, y Colombia está, creo que en el rango más bajo de toda la inversión que hace el Estado en investigación y desarrollo. Entonces son temas estructurales complejos. Y la siguiente también es el indicador de la OCDE que nos habla del número de investigadores por 1000 empleados. Ya también Constanza mencionó esta cifra para resaltar que Argentina, Chile están muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Next, please. Y Colombia y Chile igualmente. Bien, en el marco de este contexto, entonces, pues dado que los institutos nacionales de cáncer son esencialmente también institutos de investigación y casi que el 90% son institutos públicos que deberían ser considerados como estrategias del Estado, entonces quiero mostrarles cuál ha sido el recorrido que hizo la RINC, la Red de Institutos Nacionales de Cáncer, que fue creado por la Nación de Naciones Suramericanas, por UNASUR, que es una estructura geopolítica regional, en el año 2011. Dentro de su plan quinquenal 2010-2015, la RINC se planteó 4 estrategias específicas y yo pues quisiera resaltar las 2 que tuvieron una importante relevancia para la investigación, como son los registros de cáncer de base poblacional. Ya Constanza mencionó pues las debilidades que teníamos en la región y pues sin registros de calidad difícilmente se puede hacer investigación etiológica, y el otro estrategia fundamental también fueron la creación y la posibilidad de reunirse los biobancos de Latinoamérica. Siguiente. Next. Es así como gracias a este trabajo de la RINC, los países latinoamericanos pudieron tener espacios de discusión para estandarizar sus procesos, sus procedimientos y para compartir experiencias que pudieran mejorar la calidad de estos biobancos. Debo decir que Colombia de manera grata ya ha entregado muestras de alta calidad al NCI y a la IARC, lo que nos demuestra la eficacia de este tipo de trabajos en donde podemos tener el apoyo y la colaboración internacional. En febrero de 2015, next please, se hizo un análisis de cuáles podrían ser las debilidades de esta red. Voy a pasarlas muy rápidamente. Las 2 debilidades es que la estructura era política, es decir, dependíamos de UNASUR, que esencialmente es una referencia política, y por eso se consideraba una estructura frágil. Next. Las siguientes, de todos modos, se consideraba una oportunidad importante porque tenemos un contexto, una problemática y unas prioridades epidemiológicas comunes, y porque los institutos, la mayoría son autónomos, dependientes del Ministerio de Salud, pero tienen la posibilidad de ofrecer esta estructura administrativa. En términos de fortalezas, siguiente por favor, pues sin duda alguna esta se consideraba una plataforma importante para la colaboración y la posibilidad de articulación con otras agencias internacionales. Una de las grandes amenazas era las diferencias políticas entre los países y, next. Y por supuesto el hecho de que los gobiernos rotaran, que finalmente esta amenaza se materializó, se hizo real, y en el año 2018 los gobiernos dieron la instrucción a la RINC que no podíamos seguir reuniéndonos dado que los países miembros se habían retirado de UNASUR. En el marco de esta situación y esta coyuntura, siguiente por favor. Los institutos de cáncer queríamos poder dar continuidad a todas estas estrategias, de manera que dado que nuestro Instituto Nacional de Cáncer de Colombia cumplió 85 años el año pasado, hicimos esta reunión de Red de Institutos Nacionales de Cáncer en Latinoamérica para pensar en nuevas estrategias para poder seguir colaborando. Dentro de la agenda, sí, next. Tuvimos de manera virtual la presencia del NCI con el doctor Edward Trimble,
que pues resaltó algunos aspectos que personalmente me llamaron la atención, y uno puede hacer la correlación con los modelos anteriores. Sin duda alguna, ya desde 1953 el NCI, que es esencialmente de investigación, tenía un programa de investigación clínica. En el 73 el Instituto de Cáncer es el que reconoce los centros de cáncer del país con los cuales se puede hacer mayor investigación. En el 89 ya tenía grants para investigación extramural. En el 99 tenía importantes grants para la red de detección temprana, y por supuesto la red de SWOG, que hoy se establece en términos colaborativos con Latinoamérica. En esa reunión que hicimos, siguiente por favor, el año pasado hicimos un análisis comparativo de los institutos nacionales de cáncer de Latinoamérica, en donde, con excepción de Argentina, que es el más moderno, todos los institutos de cáncer fuimos inaugurados más o menos en la década del 30 para incorporación de una tecnología como era la radioterapia. Y gracias al volumen de pacientes que tenemos, se han constituido en un centro de formación del talento humano, ¿sí? Los institutos más grandes como Brasil, México, Perú, pues tienen un papel protagónico en el diseño de políticas y promoción de acciones en salud pública, y por supuesto generan investigación, y no todos están articulados en redes de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, Panamá y Bolivia no están articulados a redes de investigación, y no todos los institutos, o por lo menos durante las reformas que se dieron en los 90, en el contexto anteriormente, perdimos la posibilidad de hacer propuestas importantes hacia el control del cáncer en el país. Dentro de ese análisis comparativo, next please, entonces vemos cómo el Instituto Nacional de México tiene un factor salarial diferencial para la investigación de acuerdo a la producción y al grado académico. Brasil reconoce los títulos de doctorado. Perú tiene un alto porcentaje de investigación financiado por la industria, y en Colombia no tenemos ni factor salarial diferencial, ni por investigación, ni por carrera del investigador, pero sí la industria farmacéutica da una remuneración significativa adicional. Mirando entonces en la consulta de Clinical Trials, siguiente por favor, vemos cómo en casi todos lo de acuerdo a lo allí reportado, Estados Unidos tiene un 24% de ensayos clínicos que son dedicados a cáncer, y ese porcentaje, a pesar de que el número es bastante inferior en nuestros países latinoamericanos, oscila entre el 1% hasta el 28%, como mencionaba. Perú es el que más tiene ensayos clínicos en ejecución. Hicimos recientemente una pequeña encuesta, siguiente por favor, para ver cuál era la proporción de estudios activos, dentro de los estudios activos, el tipo de estudio que predominaba, y vemos pues que hay 4 tipos de estudios: los poblacionales, los translacionales, que ocupan el menor porcentaje, los de biología molecular y los ensayos clínicos. La mayoría de los estudios de biología molecular son financiados con recursos propios. Y siguiente por favor. Cuando preguntábamos cuál era la fuente de financiación de los ensayos clínicos, estos fueron 7 institutos nacionales de cáncer que respondieron la encuesta y que hacen parte hasta el momento de la nueva red que se llama RINC-ALC, o sea, INC Latam, perdón, pasó de ser RINC a ser INC Latam, y vemos cómo pues no el 100% de los ensayos clínicos son financiados por la industria, pero sí por encima del 80%. Siguiente, por favor. Se encuentran en la literatura publicaciones respecto a cuáles son las barreras para la investigación clínica en los institutos de cáncer, y pues lo que encontramos en la encuesta no difiere mucho de lo que ya ha sido anunciado. La más grande barrera sigue siendo la financiación independiente, el tiempo destinado y la carrera de la investigación, la disponibilidad de investigadores, es decir, el talento humano, puesto que no tenemos una formación específica en investigación. Tampoco pues la regulación nacional generalmente es compleja, y los tiempos de oportunidad son difíciles. Usualmente
se forma el talento humano y el talento humano entonces termina migrando al sector privado donde recibe una mayor remuneración. Los procesos en el comité de ética suelen ser largos y prolongados, pues no en la mayoría o en algunos de los institutos no hay carrera de investigador y por otra parte hay dificultades en la infraestructura para generar procesos de investigación. 2 minutos quedan. Gracias. Cuando preguntamos, dado que dentro del modelo siguiente, del modelo de innovación transformativa, se resalta mucho el trabajo en red, vemos que dentro de los 6 institutos que contestaron la encuesta, 3 pertenecen a SWOC, 1 a ECOC, pero en realidad, digamos, esperaríamos que fuera más alta esta participación en redes internacionales y de acuerdo con la OCDE es muy importante tener claro y explícito cuáles son las razones para que haya diferentes grados de internacionalización y de esta manera poder movilizar mejor el trabajo en red. Ya para finalizar, entonces, algunas conclusiones que quisiera resaltar. Entonces, decir que dentro del modelo de innovación transformativa y en las orientaciones dadas por la OCDE, considero que los institutos nacionales de cáncer debemos superar esas barreras y fortalecernos para tener una mayor capacidad de generación de conocimiento, modificando estas condiciones estructurales. Toda la trayectoria de la RINC, que consolidó un importante trabajo en red, ahora se constituye en una nueva plataforma que se denomina INC Latam. Igualmente, esta nueva estructura de red INC Latam espera seguir fortaleciendo el trabajo en investigación y este contexto de análisis de los modelos y de análisis comparativo con los institutos nos permitió, particularmente en Colombia y hoy en el Congreso de la República, tenemos un proyecto de ley en el cual estamos buscando una transformación institucional en donde no seamos esencialmente proveedor de servicios de salud, sino precisamente fortalecer los diferentes tipos de investigación superando esas barreras encontradas. Y para finalizar, decir que INC Latam es una plataforma importante para fortalecer un modelo y continuar este modelo de trabajo en redes y poder seguir haciendo sinergia de trabajo colaborativo. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación. Muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar ahora a la mesa redonda. Tenemos 27 minutos para la mesa redonda. Si tienen preguntas, pueden escribirlas bajo el botón preguntas y respuestas. Bueno, Javier, ¿quieres iniciar la mesa redonda? Muchas gracias a todas las expositoras, muchas gracias Deisha. Creo que lo pronuncié bien ahora. Una de las preguntas que vemos que ya están llegando preguntas, pero quiero aprovechar que estoy yo de moderador para una pregunta que yo había querido hacer hace mucho tiempo, la doctora Camargo, que es cómo ha sido ella, su experiencia como investigadora aterrizando su modelo de organización de forma colaborativa con los sitios latinoamericanos y qué barreras cree que se pueden trabajar para optimizar eso. Gracias, Javier. Estoy conectada por la computadora y el teléfono porque en uno no tengo audio y en el otro no tengo video. Entonces, aquí vamos. Bueno, muchas gracias. Pues efectivamente, yo llevo aquí en los Estados Unidos ya más de una década y siempre he tratado de incentivar la investigación en Latinoamérica. Creo que una gran limitación que abordó Carolina es el fortalecimiento de los bancos de muestras, porque desafortunadamente la tecnología en muchos de los países latinoamericanos es limitada, pero si al menos podemos aportar muestras, yo creo que vamos avanzando en este camino. Entonces, el instituto en el que yo trabajo tiene bastante interés en estrechar los vínculos en Latinoamérica, pero de alguna manera se tiene que ver interés local de los gobiernos, de las instituciones locales, para poder fortalecer este trabajo colaborativo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Araya.
¿De qué manera el modelo de negocio de la investigación clínica ligada a empresas farmacéuticas constituyen una barrera o un obstáculo al desarrollo científico de países, ciudades y universidades con pocos recursos económicos? Desde la experiencia de la doctora Wisner podríamos... Bueno, no, yo creo que los institutos de cáncer hayamos podido y estemos participando en proyectos y ensayos clínicos financiados por la industria ha tenido grandes beneficios, sin duda alguna. Todo lo que es el monitoreo de la calidad, los protocolos estrictos para garantizar la validez de los datos, para verificar la seguridad de los pacientes, ha creado una infraestructura y una cultura que ha permitido el fortalecimiento que ha fortalecido, digamos, esa cultura en todos esos capítulos y espacios que se necesita para hacer investigación de calidad. No tengo duda que esto se debe continuar y que se debe seguir trabajando, pero no creo que nos debemos quedar en eso y precisamente pues haber podido conocer la estructura de SWOG que promueve con grandes esfuerzos investigaciones independientes de la industria es que hemos empezado a aprender cómo esto es posible y cómo implica un esfuerzo mayor en donde los incentivos, no solamente económicos, sino de otro tipo, pecuniarios y no pecuniarios, generan la posibilidad también de responder a las problemáticas específicas de los investigadores de la parte clínica. Entonces no creo que sean incompatibles, pero dado que en Latinoamérica nos hemos centrado en desarrollar los proyectos financiados por la industria, que sin duda alguna generan grandes incentivos y que tienen un anclaje importante, dadas nuestras compleja infraestructura para mantener el talento humano y que el talento humano no esté trabajando en 2 o más lugares, sino que pudiese tener más tiempo, para mí resulta fundamental y creo que esta estructura actual nos permite tener las herramientas para generar esos incentivos y poder definir ese nuevo modelo de trabajo. Muchas gracias. Otra de las preguntas que recibimos y que parece interesante es ¿dónde creen que existe la mayor necesidad de entrenamiento? Aquí pueden contestar un poco las dos, porque por un lado está el entrenamiento profesional, pero por otro lado también el entrenamiento de investigación que ustedes describen. ¿Dónde creen que existe la mayor necesidad de entrenamiento? Y si es que existen programas universitarios en desarrollo para poder enfrentarlo. A ver, Constanza, si quieres, empieza tú. Comienzo yo. Pues yo creo que en este momento, dada la creciente incidencia de cáncer, yo creo que hay que trabajar en todos los frentes. Tenemos que trabajar en entrenamiento de personal médico. Entiendo que ASCO tiene bastantes esfuerzos tratando de expandir capacitación oncológica y quieren que se haya una disciplina como tal, que sea oncología global, con la cual pueda haber más interacción entre los países. Entonces, en términos de recurso humano, yo creo que definitivamente hay que enfatizar bastante en términos de investigación, en términos de llegada a los pacientes, de cómo quitar esas barreras en términos de participación en clinical trials, participación en estudios epidemiológicos. Yo creo que definitivamente es un trabajo multidisciplinario, multidominio. Yo creo que hay que avanzar en todos los frentes realmente. Bueno, estoy de acuerdo en ese mismo sentido. Creo que en los países latinoamericanos hasta hace menos de una década se le daba una mayor visibilidad a las enfermedades de origen infeccioso, puesto que ese era nuestro patrón de predominio patológico y solo de manera muy reciente se ha dado visibilidad al cáncer como problema de salud pública. Incluso cuando ya era la segunda o tercera causa de muerte, seguía siendo más importante otro tipo de enfermedades transmisibles, de manera que la formación del talento humano estaba muy centrado tanto a nivel de pregrado
posgrado y doctorado en atención de enfermedades transmisibles, y pues todos los aquí presentes sabemos que el cáncer es otro paradigma, incluso en los modelos de vigilancia epidemiológica no es lo mismo el cáncer que las otras transmisibles. Dada la necesidad de formación en el talento humano y particularmente en investigación, el Instituto de Cancerología promovió la generación de un doctorado en oncología con la Universidad Nacional para tener un talento humano que pueda dedicarse a la investigación. Pero si todo este recurso se forma y no hay una estructura que realmente permita atrapar instituciones que permitan atrapar este talento humano, pues usualmente puede estarse realizando en otros campos diferentes a la investigación. Entonces también creo que es un tema de estructura del Estado que genere los incentivos para poder hacer investigación. Claro. Gracias. Una pregunta de doctor Alejandro Corbalán para la doctora Camargo. En el contexto del cáncer en la edad joven, ¿cuál es la situación del cáncer hereditario familiar? De manera tradicional, los casos que se diagnosticaban de manera temprana en términos de edad se consideraban que eran de tipo hereditario principalmente. Sin embargo, estamos viendo en Estados Unidos y en otras poblaciones de alto ingreso un advenimiento de cáncer en edades jóvenes. Nosotros creemos que este no es orientado hacia la parte de genómica familiar, porque realmente los genes no han cambiado, pero el ambiente sí ha cambiado de manera drástica en las últimas décadas. En Estados Unidos vemos un incremento, como lo mencionó la doctora Martínez, en cáncer colorectal, vemos un incremento en cáncer de estómago, que era un cáncer que había sido casi... solo se veía en minorías en Estados Unidos. Ahora estamos viendo un incremento en las tasas de cáncer en personas no hispanas blancas, que fue realmente una sorpresa. Vemos un incremento de cáncer de pulmón. Hay aproximadamente unos 10 tipos de cáncer que están asociados ahora con edades jóvenes. Nosotros creemos que esto de alguna manera está asociado con los cambios de vida, aumento de obesidad, como lo habíamos mencionado, tal vez demasiado uso de antibióticos, cambios en la microbiota gástrica, que en este momento se entiende que la microbiota es un órgano también del cuerpo. Entonces, toda esta disrupción que hemos hecho, de alguna manera, está afectando de una manera adversa a la población, ¿no es cierto? Entonces creemos que sigue estando esta porción de cánceres familiares en los cuales se ven de manera de temprana en edad, pero tenemos un nuevo grupo de, podríamos llamarlo esporádicos, que se están dando de manera temprana, a los cuales hay que ponerles bastante atención. Muchas gracias por la respuesta. Nos siguen llegando muchas preguntas en realidad. Yo creo que ya perdí un poco la capacidad de ver todas, pero algo que he visto repetido en varias preguntas es con respecto a las tasas de cáncer en hispano-estadounidenses, si es que hay alguna relación con las tasas en España, por ejemplo, o con alguna otra. ¿En España? Claro, sí, las tasas de cáncer, la pregunta textual es, ¿la tasa de cáncer en hispano-estadounidenses tienen relación con las tasas de cáncer en España? No he visto una comparación específica con relación a países europeos. En general siempre los comparan no hispanos dentro del mismo contexto en Estados Unidos. Pero en España realmente los patrones son similares a otros países desarrollados en Europa. Sin embargo, por lo menos cáncer de estómago, se encuentran algunos grupos específicos en España que están afectados, cáncer colorectal, el patrón es similar. Pero yo creo que en Estados Unidos, para los hispanos que viven en Estados Unidos, la transición es hacia a un perfil que semeja mucho más a los no hispanos blancos. Y en Latinoamérica, como lo mostré, tenemos una mezcla de ese cambio transicional de ser un poco más desarrollado en los países del Cono Sur versus aquellos que todavía tienen una carga muy importante de cánceres asociados a infecciones. Bien.
Bueno, una pregunta, creo que es más para la doctora Wisner, pero tal vez la doctora Camargo también tiene una respuesta. ¿Se han revertido los resultados de las investigaciones en cáncer en las detenciones en salud pública y hay forma de evidenciarlas? Bueno, nosotros en Colombia, pues durante casi todo el siglo XX, nuestra mayor prioridad ha sido los cánceres asociados a infección, pero como ya mencionó Constanza, afortunadamente los cánceres asociados a infección han disminuido, de manera que sin duda alguna, al menos en el campo del cáncer de cuello uterino, las investigaciones hechas desde el Instituto Nacional de Cancerología sí han permitido promover cambios en las políticas, en las guías de atención, particularmente en los temas de tamización, también en el tema de reducción de ciertos factores de riesgo como ha sido tabaco. Entonces sí es muy importante que poder seguir desarrollando investigaciones, sin duda alguna, que tengan un impacto y que sean fundamento para las políticas públicas. Gracias. Otra pregunta que vemos acá bastante repetida es esta es una pregunta un poco para los dos, porque las dos han visto este tema de mirar diferente, una desde la red de los institutos del cáncer, pero por otro lado la otra es la experiencia en campo ya con muestras de investigación, y es de qué tipo, la pregunta textual es, ¿cuántas investigaciones o nociones de esto y qué tipo se han realizado con las muestras de los biobancos de Latinoamérica? Y quizá un poco profundizar en ese detalle de si ustedes creen que cómo enfocar los esfuerzos de normalizar los biobancos, cómo ustedes sienten que se puede trabajar con los biobancos de Latinoamérica o hacerlos crecer. Gracias. Bueno, yo introduzco diciendo, como le mencioné, que la plataforma RINC visibilizó que los países latinoamericanos pudiesen contar con esta recolección de muestras, dado que otra de las barreras para hacer investigación es cuando un investigador toma la decisión, necesita mucho tiempo para recolectar un número de muestras suficiente que dé poder o que tenga suficiente tamaño de muestra. Entonces, durante este periodo se demoraba mucho tiempo. La red permitió, pues con el apoyo del NCA, tener estándares y procesos y procedimientos similares. En ese sentido, pues se ha hecho una gran inversión y particularmente desde el Instituto Nacional de Cáncer de Colombia se han integrado muestras a la IARC y precisamente a proyectos en los cuales está la doctora Constanza Camargo de investigadora. Entonces le doy a ella la palabra. Gracias, Carolina. Pues afortunadamente para el GWAS de cáncer de estómago que estamos haciendo en poblaciones latinoamericanas, no cáncer de estómago es mi principal área de investigación, logramos hacer una alianza muy grande de países latinoamericanos, estamos muy complacidos todos de poder trabajar juntos. El grupo que más participó fue el grupo de Brasil, ellos tienen una tradición de biobancos de muchos años que realmente son un ejemplo para Latinoamérica y tal vez debemos ver cómo logramos que haya una mayor transferencia de ellos hacia los otros países latinoamericanos. Para este proyecto grande logramos participación de Brasil, de Chile, Perú, Colombia, Honduras, México y tenemos inclusive hispanos en los Estados Unidos. Es uno de los pocos GWAS que hemos logrado materializar en poblaciones hispanas. Había uno previo en cáncer colorectal, pero la mayoría de los hispanos son de origen mexicano, que no representan realmente la diversidad genética que existe en la región. Entonces, hemos poco a poco avanzado, sin embargo, siguen siendo muy limitadas las muestras disponibles que están en los biobancos y a veces pues uno desearía que adicional al tumor existiera tejido no maligno y que existiera una muestra de sangre, pero a veces no está completo. Pero yo creo que es progresivo, poco a poco iremos materializando. Carolina hizo un esfuerzo grande cuando el NCI estaba trabajando con otro de los institutos en el proyecto TCGA de caracterización genómica de cáncer. Ellos trataron de colaborar, pero desafortunadamente nos quedamos fuera de muchos de los esfuerzos y en este momento la mayor parte de los estudios genómicos representan poblaciones particularmente no hispanas, blancas, y para llegar a una medicina personalizada es necesario de alguna manera invertir mucho más, hacer un poco más de esfuerzo en términos de colección de muestras caracterizadas
Entonces, poco a poco hemos trabajado, pero hay que seguir incentivando. Pero sí, un agradecimiento a todos los biobancos en Latinoamérica que nos han apoyado, y también nos beneficiamos de muestras de investigadores como el doctor Corbalán, que tenía muestras de previos estudios en cáncer de estómago. Entonces, poco a poco sumando, yo creo que vamos a tener unos cuantos miles para, no he recibido el número final del laboratorio para cuál va a ser el final, pero yo creo que poco a poco vamos combinando muestras y caracterizando mejor a los pacientes con cáncer en Latinoamérica. Ya que estamos en el tema del biobanco y ya tocamos el lado positivo de ellos, de toda la buena experiencia que ha sido la colaboración, quería rescatar una pregunta que hizo acá un colaborador anónimo, que es, en el caso de las colaboraciones, si es que hay algún tipo de regulatoria, en síntesis, si es que ustedes notan que hay un obstáculo desde el punto de vista regulatorio en relación a la transferencia de las muestras. Y cómo en el fondo uno como clínico, porque muchos de los auditorios acá es clínico, profesionales no médicos también, cómo nosotros podemos en el fondo apoyar a nuestros stakeholders locales para promover mejor esta parte regulatoria. Sí, ese es un punto bastante importante porque es realmente variable, y tal vez Carolina puede comentar a este respecto. Es variable por país. En algunos países es relativamente fácil hacer la transferencia, firmar los acuerdos de transferencia para hacer las investigaciones. En otros realmente hay un poco más de burocracia para la exportación, inclusive repatriación de muestras. El doctor Moar está aquí y él tal vez puede dar testimonio de México. Para México colaborar internacionalmente a veces es bastante difícil. Entonces, sería bueno tal vez explorar la posibilidad como de unas políticas de transferencia de muestras entre países latinoamericanos y tal vez hacia el exterior, que fueran como más uniformes y que fueran un poquito más adaptadas a la realidad de que estamos haciendo una ciencia en equipo que necesita hacer una transferencia constante de muestras y datos en todas las vías. Nosotros pues nos hemos llenado de paciencia. Algunos centros han sido más difíciles que otros, pero afortunadamente hemos logrado materializar todas esas colaboraciones. Carolina, ¿podrías hablar sobre el caso de Colombia y los biobancos? Pues hay como más retos en mi experiencia exportando biomuestras desde Colombia. Sí, en Colombia pues ha sido bastante, pues dada la falta de trayectoria en el envío de muestras, han sido proyectos muy puntuales. Entonces pues inicialmente era todo un ejercicio burocrático poder exportar las muestras, pero en la medida que hemos tenido más proyectos y pues se va generando toda una cultura y se van definiendo los procedimientos. Sin embargo, pues estas estructuras burocráticas se modifican cuando cambian los funcionarios por la variabilidad. Entonces es muy importante, y ese podría ser un trabajo en red, más o menos tener una regulación que fuera estándar y que se pudiera dar continuidad en el tiempo. Uh-huh. Sí. Disculpe, estamos mirando las últimas preguntas. Javier, ¿quiere? Okay. Sí, una pregunta que también consideramos que también ha estado bastante patente con los espectadores es, ya que en Estados Unidos se ha estudiado la incidencia y mortalidad varía según el tipo de población, si es que hay programas especiales enfocados en screening dirigidos a las diferentes poblaciones. Sí, en Estados Unidos hay varios programas de tamización particularmente para cáncer colorectal, que es uno de los principales cánceres que afectan a las poblaciones en Estados Unidos. Sin embargo, vemos que hay desigualdad en términos de a quién llega esa tamización. Los grupos de hispanos particularmente siempre se quedan un poquito atrás. La gente todavía no es como temerosa a hacerse estas pruebas de tamización, la colonoscopia, la sangre oculta. Vemos que también hay un rezago para las poblaciones latinoamericanas. En general, las minorías están más afectadas por tasas de cobertura menor. Y yo creo que ese es un trabajo también importante que hay en términos de educación, porque
la gente realmente no entiende a veces la necesidad de hacerse una tamización a tiempo. Sabemos, ¿no?, de que colonoscopia a los 50 años debería hacerse la primera, y si la primera es negativa, pues no, hay ventanas posteriores para retrasar la siguiente. A veces estos procedimientos más invasivos la gente es un poco más temerosa, pero yo creo que hay bastante trabajo por hacer en ese sentido de tamización y de modificación de factores de riesgo. Sí, en Estados Unidos en general, pues a pesar de las limitaciones que hay en términos de seguros de salud, hay acceso a través de los sistemas de salud para tamización de cáncer de cervix, para vacunación también. Tal vez esos son como los principales, diría yo. Nos quedan los últimos 4 minutos de ella. No sé si alcanzamos a una pregunta. Bueno, tal vez podrían hablarnos de su experiencia de la investigación en salud pública y cómo puede ayudar a reducir las desigualdades en outcomes de cáncer en la región, especialmente si hay poca inversión pública. Bueno, pues precisamente desde la experiencia nuestra, uno de los focos de la investigación siempre ha sido aquellas patologías de mayor predominio, es decir, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago y estudios poblacionales en donde pues se ha hecho visible las diferencias no solamente en relación con el contexto internacional, sino en el contexto nacional, las diferencias regionales que nos permite focalizar las intervenciones en salud pública y, por supuesto, hacer el diseño de las investigaciones. Para nosotros, y creo que para la mayoría de los institutos de cáncer, ha sido muy importante contar con el apoyo de las agencias internacionales, como ha sido para los estudios poblacionales la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, en todas las investigaciones que nos llevan a promover diferentes estrategias de tamización, como ha sido introducir la tamización con BPH y otras intervenciones en otros contextos, como son las técnicas de inspección visual, con los cuales pues existen muchos obstáculos para su implementación, pero por lo menos generar y participar en las investigaciones es un fundamento que da mucho peso a la implementación de políticas a nivel del país. Muy bien. La doctora Camargo, ¿tendría algo para agregar o compartir? Yo creo que en Latinoamérica tenemos que tal vez ser un poquito más creativos en sentido de investigación, porque obviamente los recursos siempre son limitados. Puedo hablar particularmente de la experiencia con el grupo de colaboradores que tengo en Chile, que lidera el doctor Corbalán, en términos de que sabemos, por ejemplo, en cáncer de estómago, la incidencia es muy alta en Japón, en Corea, en China, y ellos ya más o menos de alguna manera tienen solucionado este problema. Nosotros estamos tratando de ver cómo adaptamos todas esta experiencia exterior, y hemos pensado, por ejemplo, en hacer campañas para identificar pacientes con metaplasia intestinal, que es una de las lesiones preneoplásicas en estómago que pueden seguirse en el tiempo. Entonces, esto nos permitiría enfocarnos un poco más en población de riesgo, porque desafortunadamente la situación de Latinoamérica en cáncer de estómago no ha cambiado en los últimos 25 años. Seguimos que la mortalidad sigue siendo muy alta. Entonces, yo creo que hay que ver como para cada grupo específico de cáncer, ver cómo de alguna manera podemos avanzar con el limitado presupuesto, con las limitaciones inherentes que tenemos, ver cómo logramos adaptar a estrategias que sean relativamente de bajo costo, que nos permitan modificar de alguna manera las tendencias de mortalidad e incidencia. Yo creo que ahí tenemos una región llena de talento, de la cual no tenemos que de alguna manera beneficiarnos y ver cómo logramos trabajar juntos para movilizar recursos y movilizar ideas y cambiar la situación. Gracias. Bueno, muchas gracias a los participantes de la mesa redonda y también al público por sus preguntas. Antes de tomar una pausa de 20 minutos, les pedimos que hagan una encuesta. Va a aparecer en su pantalla.
antes de salir de la reunión.